Hay un pueblo en Pensilvania donde el suelo respira humo, donde la tierra bajo tus pies está tibia al tacto en enero, donde las grietas de la carretera brillan con un naranja tenue por la noche y el aire arrastra la quemadura mineral de algo antiguo que se consume desde dentro. Algo que debió haber sido apagado hace décadas, pero no lo fue. No porque nadie lo intentara, sino porque ciertos hombres con oficinas, títulos y acceso a documentos que nunca debieron hacerse públicos, decidieron que lo que ardía bajo Centralia valía más vivo que muerto. La versión oficial dice que todo empezó con un incendio de basura en mayo de 1962. Un accidente simple y estúpido. Quemar residuos en un viejo pozo de mina a cielo abierto que, por casualidad, estaba sobre una de las redes más extensas de vetas subterráneas de carbón antracita del este de Estados Unidos. Se encendió el fuego, la basura ardió y luego, según el relato oficial, se creyó que el incendio había sido extinguido. Un accidente, un error de cálculo, una de esas cosas que pasan. Pero si hablas con la gente que de verdad vivió en Centralia, los que huyeron años antes de que el gobierno por fin les dijera que tenían que irse, los cuyos hijos desarrollaron problemas respiratorios, que los médicos no podían explicar, los cuyas casas se agrietaban y se hundían, mientras los funcionarios locales emitían comunicados insistiendo en que no había ningún daño estructural. Empiezas a escuchar otra versión, una historia sobre un incendio que pudo haber sido posible por decisiones tomadas años antes de que alguien encendiera una sola cerilla, sobre una compañía que tenía evaluaciones de ingeniería detalladas de la geología subterránea bajo Centralia, evaluaciones que identificaban el vertedero como un riesgo concreto de que el fuego se transmitiera a las vetas de carbón, y que entregó esas evaluaciones al gobierno estatal más de un año antes de que comenzara el incendio, sobre funcionarios estatales que no actuaron o a quienes se les aconsejó no actuar durante los años en que intervenir todavía era posible, y sobre una decisión tomada, en algún lugar, por alguien, de que una comunidad de varios miles de personas viviendo sobre un horno subterráneo en expansión era un problema que podía administrarse en vez de resolverse. Esta no es una historia de fantasmas ni de maldiciones. No hay nada sobrenatural en lo que ocurrió en Centralia, y eso es precisamente lo que la hace tan profundamente, tan persistentemente perturbadora. Antes de continuar con la historia de Centralia y Pensilvania, si alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies es menos firme de lo que te dijeron, si alguna vez te has preguntado qué estarán dispuestas a sacrificar las instituciones para protegerse, cuando la verdad empieza a abrirse paso hacia la superficie, asegúrate de suscribirte a Sombras del Sur. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas inmersiones en las historias ocultas de Estados Unidos. Y dinos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas esta noche. Leemos cada uno de ellos, porque lo que ocurrió en Centralia no empezó en 1962, empezó casi un siglo antes, en el vientre de las montañas, donde los hombres bajaban bajo tierra y aprendían cosas sobre la tierra que la propia tierra prefería guardar para sí. Para entender Centralia, primero hay que entender lo que significaba el carbón antracita para la gente del centro de Pensilvania en la segunda mitad del siglo XIX. No era solo combustible, era la vida misma, la materia con la que se construían y sostenían comunidades enteras, la razón que justificaba la existencia de decenas de pequeños pueblos en los valles y crestas de los montes Apalaches. A diferencia del carbón bituminoso, más blando y común en otras regiones, la antracita ardía con más calor, más limpieza y durante más tiempo. Era el carbón que calentaba las casas de piedra rojiza de la ciudad de Nueva York y las casas adosadas de Filadelfia. Era el carbón que alimentaba las fábricas de la Edad Dorada, el que hizo posible esa forma particular de capitalismo industrial que transformó Estados Unidos en las décadas posteriores a la Guerra Civil, y los hombres que controlaban el derecho a extraerlo de la tierra se volvieron, durante esos años, extraordinariamente poderosos. La región que más tarde sería Columbia County estaba asentada sobre una de las formaciones geológicas más extraordinarias de Norteamérica, un inmenso depósito de antracita
que corría en vetas gruesas e interconectadas por las crestas y hondonadas de los Apalaches centrales. Esas vetas habían sido trabajadas durante generaciones. Pequeñas explotaciones mineras independientes habían abierto pozos y excavado túneles por toda la zona durante la primera mitad del siglo XIX, extrayendo carbón a mano y con mulas, y dejando detrás una red laberíntica de túneles y cámaras que nunca llegó a ser cartografiada por completo. Cuando las grandes compañías carboneras llegaron en el periodo posterior a la Guerra Civil y comenzaron una extracción industrial sistemática, heredaron no solo el carbón, sino también toda esa arquitectura subterránea, todos sus pasadizos, cámaras e intersecciones, sus secciones inundadas y sus zonas llenas de gas, sus entradas selladas y sus soportes de madera podridos. El pueblo de Centralia fue incorporado oficialmente en 1866, aunque los colonos ya ocupaban el valle desde décadas antes. Estaba asentado en una especie de cuenco natural entre crestas, con una cuadrícula compacta de calles muy juntas, como solían ser los pueblos de las regiones carboneras, como si la cercanía misma pudiera ofrecer cierta protección contra la soledad particular de las montañas. Para la década de 1870, la Philadelphia and Reading Coal and Iron Company ya había comenzado operaciones sistemáticas en la zona, y la red de túneles que perforaba el suelo bajo las calles de Centralia se hacía más extensa cada año. Los mineros que trabajaban en esos túneles los conocían igual que conocían el suelo de sus propias casas. ¿Qué pasadizos conectaban con cuáles? ¿Dónde los techos eran bajos? ¿Dónde el aire se volvía malo cuando hacía humedad? ¿Qué pozos habían sido abandonados y sellados, con poco más que unos cuantos maderos y un relleno tosco de ceniza y tierra? Los hombres que trabajaban en esas minas eran, en su mayoría, inmigrantes, galeses, irlandeses, lituanos, polacos, eslovacos, italianos. Habían llegado a las regiones carboneras de Pensilvania porque las compañías los habían reclutado, enviando agentes a los puertos de entrada con promesas de salarios estables y viviendas de empresa. Y se habían quedado porque el carbón se había tragado a sus padres, a sus hermanos y a sus vecinos, y porque la región carbonera era todo lo que conocían. Levantaron iglesias en Centralia, media docena de denominaciones apretadas en un pueblo que, en su punto más alto, albergaba a unas 2000 almas. Construyeron una escuela, una oficina de correos, un cine, tabernas, una cafetería y una ferretería. Construyeron, en otras palabras, una comunidad real, un lugar con su propia textura y su propia memoria, sobre un suelo que nunca fue del todo suyo. Un minero llamado Joseph Kudlak, que trabajó en el pozo de Locust Run desde 1898 hasta que el derrumbe de un techo le arrancó 2 dedos en 1911. Llevaba un diario que más tarde fue conservado por su nieta y donado a un pequeño archivo histórico en Bloomsburg. En una entrada del verano de 1903 escribió algo que, décadas después, sonaría como una especie de profecía involuntaria. El capataz nos dijo otra vez hoy que dejáramos sellado el corredor número 7 y que no hiciéramos preguntas al respecto. Dice que allí dentro el gas es malo, pero yo he estado en la entrada de ese túnel y no hay mal aire que yo pueda detectar. Solo hay carbón viejo y oscuridad vacía, y la sensación de que sea, lo que anda mal en ese lugar, la compañía ya sabe qué es y no piensa compartir ese conocimiento. Lo que Kudlak había percibido, pero no tenía el vocabulario técnico para expresar del todo, era que el mapa geológico del subsuelo de Centralia era más complejo y más peligroso de lo que la compañía había revelado jamás a los mineros o a la comunidad que vivía sobre ellos. Las vetas no solo corrían a gran profundidad, sino también muy cerca de la superficie, en algunos puntos, a menos de 50 pies bajo las calles y los patios del pueblo, y esas vetas superficiales se conectaban con otras más profundas a través del sistema laberíntico de antiguas galerías dejado por generaciones de extracción a pequeña escala. El suelo bajo Centralia era, en otras palabras, un terreno lleno de huecos, interconectados, parcialmente sellados, parcialmente inundados, parcialmente llenos de gases que se acumulaban en espacios cerrados. Una inmensa arquitectura subterránea que nadie había cartografiado por completo. Durante décadas,
eso solo significó que vivir en Centralia implicaba una clase particular de inquietud de fondo, el hundimiento ocasional que agrietaba una cimentación, el olor a azufre que subía de ciertos rincones del patio cuando llovía, los capataces de mina que desalentaban las preguntas y guardaban silencio sobre lo que sabían del subsuelo. La gente se adaptó, la gente de las regiones carboneras había aprendido, a lo largo de generaciones, a adaptarse a cosas que en otros lugares se habrían considerado intolerables. Eso era parte de lo que significaba vivir allí, cierta dureza, cierto silencio sobre lo que simplemente era la condición de la propia vida. Y entonces, en la primavera de 1962, alguien encendió una cerilla. La versión oficial de lo que ocurrió el 27 de mayo de 1962 es casi deliberadamente banal. Los miembros del Borough Council de Centralia autorizaron la quema del vertedero de basura del pueblo, como habían hecho en años anteriores sin incidentes. El vertedero ocupaba un viejo pozo de mina a cielo abierto, en las afueras del pueblo, sobre Landon Street, una excavación poco profunda que llevaba tiempo usándose para tirar residuos, tan poco llamativa como suelen ser los vertederos municipales de los pueblos pequeños. Se prendió el fuego, la basura ardió y, a simple vista, parecía que el incendio había sido extinguido cuando terminó la quema. Los miembros del concejo se fueron a casa. El Borough de Centralia siguió con su vida normal. En los días siguientes, los trabajadores notaron que algunas zonas del vertedero seguían humeando. Echaron agua, cubrieron con tierra las áreas que seguían ardiendo por dentro. Volvieron al día siguiente y el humo seguía allí. Al principio, esto no se trató como algo fuera de lo normal. Los incendios en vertederos a veces se prolongaban y las soluciones habituales solían funcionar en pocos días. Lo que nadie en el Borough Council sabía y lo que la agencia estatal responsable de la seguridad minera casi con certeza sí sabía, era que el vertedero de Landon Street había sido construido en un lugar que suponía un riesgo específico y documentado. Una evaluación de ingeniería encargada en abril de 1961, más de un año antes del incendio, por la entidad corporativa que tenía los derechos minerales sobre las vetas de carbón bajo Centralia, había identificado el vertedero como colindante y, en algunos tramos, directamente sobre una serie de antiguas galerías no cartografiadas que conectaban con la red principal de vetas. La evaluación señalaba, en un lenguaje técnico muy medido, que las operaciones de quema en ese lugar debían realizarse bajo supervisión, dado el riesgo de que el fuego se transmitiera a las vetas de carbón inferiores. Esa evaluación había sido entregada al gobierno estatal. Estaba en un archivador, en algún lugar de Harrisburg, mientras el Borough Council votaba a favor de quemar el vertedero en mayo de 1962, nadie avisó al concejo, nadie envió un memorando, ni hizo una llamada, ni colocó un aviso. Nadie sacó el informe de ingeniería y dijo, «Esperen, este lugar ha sido identificado como un riesgo», y así fue como el fuego encontró el carbón, no de forma dramática, no con una explosión ni con una catástrofe visible que exigiera una respuesta inmediata, sino lentamente, de forma invisible, como empiezan siempre los incendios subterráneos. Una veta delgada, no cartografiada, junto al borde del pozo. El fuego siguió esa veta conectaba con otras. La red de antiguas galerías le abrió paso, y el fuego avanzó. Los incendios en vetas de carbón no son como los incendios de superficie, no rugen, no producen ese dramatismo visible que obliga a responder de inmediato. Arden lentamente a temperaturas que pueden superar los 1000 grados Fahrenheit, mientras la superficie que tienen encima sigue pareciendo, para un observador casual, más o menos normal. Siguen las vetas allí donde las vetas las llevan, por la oscuridad, por túneles antiguos, por esa geografía subterránea compleja que ningún mapa de la superficie llega a captar del todo, y son extraordinariamente difíciles de apagar una vez que se han establecido en un sistema de vetas, sobre todo cuando ese sistema es tan extenso y está tan mal cartografiado como el que hay bajo Centralia. En las semanas y meses posteriores al incendio de mayo, el Departamento Estatal de Minas e Industrias Minerales recibió informes de inspectores que habían visitado el vertedero. Los informes señalaban que seguía habiendo combustión subterránea. Señalaban que los métodos de supresión habituales
no estaban dando los resultados esperados. Señalaban que el fuego parecía estar extendiéndose más allá de los límites del pozo del vertedero. Y luego, durante un periodo que más tarde sería objeto de un escrutinio considerable, la acción decisiva que esos informes reclamaban simplemente no llegó. Las razones de esa inacción nos llevan a la parte de la historia de Centralia que los relatos oficiales suelen presentar como ineficiencia burocrática, fallos de coordinación entre agencias, limitaciones presupuestarias y las dificultades de responder a una situación sin precedentes. Esas explicaciones no son del todo falsas, simplemente están incompletas. En 1962, la industria del carbón en Pensilvania estaba en una fase de declive gestionado. Las grandes compañías de antracita que habían dominado la región durante décadas ya habían completado en gran medida la extracción de las vetas más accesibles y habían pasado a proteger y monetizar lo que quedaba de sus activos subterráneos. Los derechos minerales bajo Centralia, la propiedad legal del carbón que seguía bajo tierra, estaban en manos de una entidad corporativa que, a su vez, era sucesora de una de las compañías mineras originales, ahora integrada en un conglomerado energético más grande, con sede en Filadelfia. Esos derechos tenían valor, incluso para carbón, que en ese momento era inaccesible. En una época de incertidumbre energética, la posibilidad de una futura extracción de esas vetas valía algo para los hombres que tenían esos derechos, y el valor de esos derechos se veía afectado directamente por lo que ocurría en la superficie que tenían encima. Varios de los hombres que ocupaban puestos clave para una respuesta rápida al incendio de Centralia tenían trayectorias profesionales y, en algunos casos, relaciones profesionales que los conectaban con la industria del carbón. En teoría regulaban el sector, y eso no era algo raro en Pensilvania en ese tiempo. La puerta giratoria entre la industria y las agencias encargadas de supervisarla no era un secreto, era simplemente el orden establecido, la forma en que las cosas habían funcionado durante décadas, en un estado donde el carbón era rey, y donde la gente que manejaba el carbón estaba entretejida en el tejido del gobierno y de la vida cívica en todos los niveles. Apagar el fuego en sus primeras fases habría exigido excavar la zona afectada del vertedero, retirar el material en combustión y aislar los puntos de entrada a las vetas para evitar que volviera a prender. Las primeras estimaciones de ingeniería, estimaciones que existen en los registros estatales, situaban el coste de una intervención así entre $175.000 y $400.000, una cifra importante, pero no catastrófica, y no del tipo que debería haber sido difícil de justificar cuando la alternativa era permitir que un incendio se propagara por la red de vetas subterráneas bajo una comunidad habitada. El Estado vaciló, se consultó a agencias federales, se formó un grupo de trabajo, se encargaron estudios, y pasó más tiempo. Para 1965, 3 años después del incendio inicial, la combustión subterránea ya se había extendido mucho más allá del vertedero. Los ingenieros que examinaron la zona para el Estado ese año redactaron informes con expresiones como expansión significativa, propagación continua hacia el municipio e intervención inmediata requerida. Un inspector de minas llamado Harold Tracis presentó una evaluación formal aquel otoño, señalando en concreto que el frente del fuego había llegado a un punto en el que amenazaba con volverse incontenible si no se actuaba en un futuro inmediato. Ese informe estuvo guardado en un archivador en Harrisburg durante la mayor parte de un año. Para cuando por fin se asignó dinero a un intento serio de supresión, una operación de zanja diseñada para cortar el avance del fuego, el incendio ya había rodeado y sobrepasado la zanja antes de que se completaran las obras. La primera gran intervención federal llegó en 1969. Para entonces, el fuego llevaba 7 años ardiendo, se había extendido por múltiples vetas y había llegado a un punto en el que apagarlo habría requerido un esfuerzo de una escala y un coste que ni el Estado ni el gobierno federal
estaban dispuestos a asumir. Lo que en 1962 había sido un problema local que podía contenerse, era, para 1969, una catástrofe a cámara lenta. La superficie de Centralia seguía intacta, las casas seguían en pie, la escuela seguía abierta, los niños seguían caminando a la iglesia los domingos por la mañana, por calles que, vistas desde arriba, se veían más o menos como siempre, pero bajo la superficie, en la oscuridad, el fuego se movía por las vetas con la paciencia de algo que no tenía ninguna necesidad de apresurarse. La gente de Centralia no conocía toda la magnitud de lo que se movía bajo sus pies. Iban a pasar la siguiente década y media descubriéndolo, un hallazgo aterrador cada vez. Existe una tendencia, al contar la historia de Centralia con perspectiva, a centrarse en los fallos institucionales, en los documentos archivados e ignorados, en los informes redactados y guardados, en las agencias que estudiaban el problema, mientras el fuego seguía extendiéndose. Ese enfoque está justificado, pero centrarse solo en eso corre el riesgo de dejar fuera algo igual de importante: la textura real de lo que era vivir en Centralia durante los años entre el comienzo del incendio y el final de la evacuación. De una manera al mismo tiempo cotidiana y desgarradora, era esta. La vida en Centralia durante esos años seguía siendo reconocible. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela, las iglesias celebraban sus servicios, sus cenas y sus ferias anuales. Los comercios que quedaban seguían abiertos todo el tiempo que podían. Los vecinos visitaban a otros vecinos. La gente discutía en las reuniones del Borough Council exactamente por las mismas cosas por las que se discute en reuniones locales en todas partes: mantenimiento de carreteras, reparto de presupuestos, las frustraciones propias del gobierno local. Todo eso continuó, con distintos grados de normalidad, encima de un fuego que iba volviendo inhabitable, poco a poco, el suelo sobre el que estaban de pie. Una maestra llamada Margaret Petrosky, que había enseñado en la escuela de Centralia desde 1958 hasta que fue fusionada con un distrito vecino en 1982, dio una entrevista de historia oral a una investigadora del proyecto de historia oral de Penn State en 1989. Describió la experiencia de aquellos años con una precisión que suena a algo pensado durante mucho tiempo y con mucho cuidado. Lo extraño era lo normales que eran la mayoría de los días. Llegabas por la mañana, dabas clase, los niños estaban allí, y luego te ibas a casa. Y después, a veces, pasaba algo que te lo recordaba. Una grieta en la carretera de fuera que no estaba allí la semana anterior. O el olor en el pasillo de abajo que no podíamos quitar por más que lo intentábamos. O uno de los niños entrando y diciendo que su madre había vuelto a sentirse mal. Y pensabas, ¿cómo puede ser esto normal? ¿Cómo hemos hecho que esto parezca normal? Pero lo hicimos. La gente lo hace. Lo que describía Petrosky, esa forma de acomodar lo extraordinario dentro del marco de lo cotidiano, es una de las respuestas psicológicas documentadas ante una amenaza ambiental crónica. Cuando las personas que no pueden salir de inmediato de una situación peligrosa desarrollan una forma de normalización que les permite seguir con su vida diaria, eso no es exactamente negación. Los habitantes de Centralia no ignoraban el incendio, al menos no según ningún registro documentado. Eran plenamente conscientes de él, pero la conciencia, sin la capacidad de actuar sobre ella, acaba convirtiéndose en una especie de zumbido de fondo. Y así, la vida diaria continuó porque tenía que continuar, porque la alternativa era la parálisis, porque los niños seguían necesitando comida, y las facturas seguían teniendo que pagarse, y la caldera seguía teniendo que ponerse en marcha en las mañanas de febrero, incluso si esa caldera estaba en un sótano notablemente más cálido de lo que debería haber estado. La vida social del pueblo durante esos años tuvo una cualidad que los supervivientes describen con una consistencia llamativa, una intensidad mayor en los vínculos de la comunidad, junto con una conciencia cada vez mayor de que nada era permanente. La gente se reunía en las iglesias, en las tabernas que aún quedaban y en las cocinas de los demás con una sensación, a menudo no dicha en voz alta, de que lo que estaban sosteniendo entre todos era frágil de una forma que las comunidades construidas sobre suelo firme no tenían que afrontar del mismo modo. Los cumpleaños, los bautizos y las comidas de los domingos adquirieron un peso adicional. Las discusiones por cosas pequeñas
el tipo de discusiones que llenan la vida de cualquier comunidad, las molestias menores y los desacuerdos que normalmente se resuelven y se olvidan, tenían una cualidad distinta en Centralia durante aquellos años, porque todos los implicados entendían, en algún nivel, que la comunidad dentro de la que estaban discutiendo quizá no seguiría existiendo por mucho más tiempo en la misma forma. El padre Bernard Churney, que fue pastor de una de las parroquias católicas de Centralia desde 1971 hasta los últimos años de la evacuación, describió su experiencia de aquellos años en unas memorias publicadas de forma privada y disponibles en la colección histórica de Bloomsburg. Escribió: «He estado presente junto a muchísimas personas en su lecho de muerte a lo largo de mi ministerio, y ahora reconozco que lo que estaba presenciando en Centralia durante aquellos años era algo estructuralmente parecido. Esa cualidad particular del tiempo que pertenece a una vida que sabe que se está acabando, donde cada momento ordinario lleva un peso que no tendría en circunstancias de aparente permanencia. La gente de Centralia durante aquellos años amó a su comunidad con una fiereza poco común y luchó por ella con una tenacidad poco común, y cuando por fin tuvieron que marcharse, el dolor fue de una clase que yo no había visto antes. No era el dolor del duelo por una muerte, sino el dolor de una comunidad a la que le habían arrebatado el futuro que le correspondía. A mediados de los años 70, Centralia ya había empezado a cambiar de formas que eran difíciles de medir, pero imposibles de no ver para cualquiera que hubiera conocido el pueblo antes. La población disminuía de manera constante, como ocurre en una comunidad que ha empezado a sentir que algo va mal sin poder nombrarlo con precisión. Los jóvenes se iban después de terminar la escuela y no regresaban. Las familias que podían permitirse marcharse lo hacían en silencio. Los comercios de Center Street fueron vaciándose uno por uno. La ferretería cerró, el cine cerró, la cafetería redujo primero su horario y después sus aspiraciones. El fuego se hacía notar de distintas maneras en distintas partes del pueblo. En algunos patios, la hierba había muerto por zonas, óvalos marrones en medio de céspedes por lo demás verdes. La tierra debajo estaba tibia al tacto en diciembre, cuando el suelo debería haber estado completamente helado. En algunos sótanos se acumulaba un olor en las esquinas y a lo largo de las juntas del suelo, un olor sulfuroso, mineral, el olor de algo antiguo, ardiendo muy por debajo de la tierra. El monóxido de carbono, incoloro e inodoro, se acumulaba en espacios cerrados en concentraciones que daban dolor de cabeza a la gente, les entorpecían el pensamiento y hacían que el aire se sintiera denso y extraño, de una forma difícil de explicar a alguien que no lo hubiera vivido. En al menos un pequeño número de casos que aparecen en los registros documentales, la gente perdió el conocimiento dentro de sus propias casas. Un médico llamado Dr. Raymond Selexy, que había crecido en un pueblo vecino y llevaba años atendiendo a la comunidad de la región carbonera, empezó a detectar a comienzos de los años 70 patrones entre sus pacientes de Centralia que le preocuparon profundamente. Documentó tasas elevadas de enfermedades respiratorias entre los residentes de ciertas manzanas, enfermedades que no respondían de forma normal al tratamiento habitual y que parecían estar relacionadas con el tiempo de residencia, y no con el historial de salud individual. Documentó síntomas neurológicos compatibles con una exposición crónica a bajos niveles de monóxido de carbono, cansancio, dolores de cabeza persistentes, una disminución cognitiva que los pacientes describían como una especie de niebla mental constante, alteraciones del estado de ánimo, que aparecían en personas sin antecedentes de ese tipo de síntomas. Documentó, en una parte del pueblo situada sobre una zona de la red de vetas, donde el fuego llevaba más tiempo activo, un patrón de complicaciones en el embarazo que no podía atribuir a ninguna otra causa que no fuera la calidad del aire en ese vecindario. El Dr. Selexy presentó sus hallazgos al Pennsylvania Department of Health en 1977. Recibió una carta de acuse de recibo. Presentó un seguimiento con documentación adicional
En 1979, recibió otra carta de acuse de recibo. En una carta escrita a un colega en marzo de 1980, describió su frustración con una precisión que todavía hoy resulta impactante. He llegado a entender que la gente de esta comunidad es, en el cálculo de quien sea que esté tomando estas decisiones, una pérdida aceptable, no en ningún documento oficial, no en nada escrito de forma explícita, sino en el patrón de lo que ocurre con cada solicitud de acción. Se estudia. El estudio genera recomendaciones. Las recomendaciones generan más estudios. Y las familias que viven encima del fuego respiran ese aire y esperan a que algo cambie. La historia de Walter Gasperetti da a esa abstracción un rostro humano concreto. Walter había nacido en Centralia en 1931, hijo de un minero inmigrante italiano que había llegado a la región del carbón antes de la Primera Guerra Mundial y nunca se fue. Walter había crecido en el pueblo, se había casado con una mujer llamada Rose Brennan, cuya familia llevaba en el valle desde la década de 1880 y había pasado su vida laboral como fontanero al servicio de la comunidad local. Conocía el pueblo de una manera que solo se puede conocer un lugar cuando lo has habitado durante toda una vida. Cada casa, cada sótano, cada caldera que había que poner en marcha en febrero. Era, en cualquier sentido, un hombre que entendía su entorno. En 1973, Walter notó que su sótano estaba más caliente de lo que debería, no de forma alarmante al principio, pero sí de manera clara y persistente, de un modo que no respondía a ninguna explicación mecánica evidente. Instaló un detector de monóxido de carbono, siguiendo el consejo de un vecino que trabajaba con el servicio de rescate minero y que había empezado a decirle a la gente, en voz baja, que tomara precauciones. El detector se activó en varias ocasiones durante la madrugada, cuando la casa estaba cerrada. Walter fue al Borough Council, escribió a la oficina estatal de Bloomsburg, envió una carta al Department of Environmental Resources en Harrisburg. Le dijeron que la situación estaba siendo vigilada. Le dijeron que sus mediciones estaban dentro de unos parámetros que todavía se estaban revisando. Le dijeron, en ese lenguaje burocrático diseñado para aparentar atención sin comprometerse a nada, que las agencias correspondientes conocían sus preocupaciones. En el invierno de 1976, Rose Gasperetti encontró a su marido tirado en el suelo del sótano, sin responder, donde había bajado a revisar una tubería. Cuando llegó la ayuda, se ventiló el sótano y se tomaron mediciones, y se comprobó que la concentración de monóxido de carbono en ese espacio era aproximadamente 3 veces superior al nivel que los propios estándares del Estado clasificaban como inmediatamente peligroso para la vida humana. Walter sobrevivió. El daño en su corazón y en sus pulmones no podía revertirse. Cuando Rose declaró ante un comité legislativo estatal en 1983, 7 años después, cuando la evacuación de Centralia ya estaba muy avanzada, llevó las cartas. Había guardado cada carta que Walter había enviado a cada agencia y cada respuesta estándar que esas agencias le habían mandado de vuelta. Extendió los papeles sobre la mesa delante de los miembros del comité. Años de correspondencia, un registro documental de un hombre que había intentado por todos los medios a su alcance comunicar que algo iba mal bajo su casa y que había recibido a cambio una sucesión de cartas que reconocían su preocupación sin actuar sobre ella. Él lo sabía, dijo en voz baja al comité. Lo sabía desde hacía años, antes de que casi lo matara. Cada persona a la que contactó, cada funcionario, cada agencia, ellos también lo sabían. Lo que yo quiero que respondan no es por qué el fuego sigue ardiendo. Lo que quiero que respondan es por qué dejaron que ardiera. El comité recibió su testimonio. Se emitió un informe. Se hicieron recomendaciones. El fuego siguió ardiendo. Si esta historia te está llegando como nos llega a nosotros, cada vez que volvemos al registro, si el peso de lo que vivió esta gente está cayendo sobre ti de esa manera particular en que lo hace el verdadero horror, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Pulsa el botón de me gusta para apoyar este trabajo y déjanos tu opinión abajo. ¿Crees que lo que ocurrió en Centralia fue negligencia
¿O fue algo más deliberado? Queremos saberlo. Para 1981, el fuego llevaba ardiendo casi 2 décadas. El Estado había reconocido su existencia, había intentado varias operaciones de supresión que el fuego había logrado esquivar, había encargado estudios, formado comités y asignado fondos que se gastaron sin producir el resultado que se suponía que debían producir. Los habitantes que seguían en Centralia habían desarrollado la psicología particular de quienes viven con un peligro crónico sin resolver, una mezcla de adaptación y vigilancia, de normalizar cosas que no deberían ser normales. Y entonces, en la mañana del 14 de febrero de 1981, el fuego se presentó de una manera que ya no podía explicarse ni archivarse en un cajón. Todd Domboski tenía 12 años. Estaba jugando en el patio trasero de la casa de su abuela en Locust Avenue, en una fría mañana de invierno, con el suelo cubierto por una fina capa de nieve. Los hilos de vapor que subían de ciertos puntos del patio eran una imagen familiar. Los vecinos de esa manzana se habían acostumbrado a ellos, habían dejado de comentarlos, los habían incorporado a su manera de entender cómo era su barrio en invierno. Todd cruzó una zona de suelo que, hasta donde él podía ver, era exactamente igual al terreno de alrededor. La tierra cedió bajo sus pies. Se abrió un socavón sin previo aviso. La capa superficial del suelo, debilitada y resecada por el calor y los gases que ascendían desde el fuego de abajo, simplemente cedió bajo el peso de un niño de 12 años. El agujero que se abrió tenía unos 4 pies de ancho. Se hizo más profundo con rapidez, mientras el material suelto de los bordes seguía desprendiéndose. Más tarde se estimó que la profundidad estaba en algún punto entre 50 y 150 pies. Desde la oscuridad de abajo, el monóxido de carbono y el calor subían en una columna que se veía de inmediato como una bocanada de aire cálido y sucio contra el frío de febrero. Todd sobrevivió porque su primo Denis estaba cerca y llegó enseguida, sujetándole del brazo mientras Todd colgaba sobre la abertura y la tierra seguía desmoronándose a su alrededor, ensanchando el agujero hacia afuera y hacia abajo. Otras personas llegaron y ayudaron a sacarlo. La exposición a los gases que subían desde la veta de abajo fue lo bastante seria como para requerir atención médica. Si hubiera estado solo, si su primo no hubiera estado lo bastante cerca, si el agujero hubiera sido apenas un pie más ancho cuando Denis trató de agarrarlo, habría muerto. Los niveles de monóxido de carbono en los gases que subían desde abajo se midieron poco después del incidente en concentraciones, que habrían dejado inconsciente a una persona en cuestión de minutos y la habrían matado en un cuarto de hora. Las fotografías del agujero circularon por todo el país. La imagen era dura e imposible de negar. Un hueco en un patio común y corriente, vapor saliendo de la oscuridad de abajo, el borde de un césped cubierto de nieve desmoronándose en el borde. Representantes del Congreso exigieron informes. Los periodistas que llevaban años cubriendo la historia de Centralia por fin tenían una imagen que no necesitaba explicación. Un niño de 12 años había estado a punto de desaparecer dentro del suelo en llamas el día de San Valentín, y esa era una imagen que las instituciones no podían manejar con un grupo de estudio. El proceso de evacuación, que se desarrollaría a lo largo de la década siguiente, se puso en marcha por un niño de 12 años que salió a jugar una mañana de invierno y descubrió que el suelo donde estaba de pie no era lo que parecía. Esta es una de las ironías más precisas y concretas de la historia de Centralia, que el momento de máxima visibilidad fue también el más personal, el más humano, el más difícil de convertir en una abstracción, no una gráfica de temperaturas subterráneas, no una evaluación de ingeniería, un niño, un agujero, un primo lo bastante cerca como para agarrarle del brazo. En la primavera de 1997, un doctorando de Pennsylvania State University, que trabajaba en una tesis sobre la regulación de la industria del carbón a mediados del siglo XX, hizo un descubrimiento en los archivos estatales de Harrisburg que lo dejó helado. Se llamaba Michael Fury. Estaba investigando el marco regulatorio que regía la minería a cielo abierto en el periodo de posguerra y había estado revisando una gran colección de archivos, organizada de manera imperfecta, procedente del Department of Mines and Mineral Industries, la agencia anterior
al Department of Environmental Resources. La colección cubría décadas de actividad regulatoria y no había sido revisada de forma sistemática desde que fue depositada originalmente en el archivo. Cerca del fondo de un archivador, mal clasificada bajo un encabezado de Schuylkill County, en lugar de Columbia County, Fury encontró una carpeta con documentos fechados en 1961 y 1962, evaluaciones de ingeniería preparadas por una firma consultora que trabajaba para la entidad corporativa que tenía los derechos minerales sobre las vetas de carbón bajo Centralia. Detalladas, técnicas, precisas, describían la geología subterránea de la zona con un grado de detalle que dejaba claro que la empresa que las había encargado había invertido recursos importantes en entender lo que había bajo el pueblo. Una parte de esas evaluaciones se refería específicamente al vertedero de Landon Street. El lenguaje era cauteloso, el lenguaje de ingenieros que entendían que estaban produciendo un documento que algún día podría ser revisado por abogados, pero el contenido era inconfundible. El vertedero ocupaba un antiguo pozo de mina a cielo abierto. Ese pozo estaba junto a, y en varios puntos directamente sobre, una serie de antiguas galerías que conectaban con la red principal de vetas bajo el municipio. Cualquier operación de quema en este lugar debía realizarse con precauciones específicas y bajo supervisión cualificada, dado el riesgo de transmisión del fuego a las formaciones de carbón subyacentes. La evaluación estaba fechada en abril de 1961, más de un año antes del incendio. Fury se quedó sentado mucho rato en la sala de lectura del archivo, después de comprender lo que estaba mirando. Volvió a leer los documentos. Identificó el código de archivo de la agencia estatal en la carpeta, lo que indicaba que había sido recibida y registrada por el Department of Mines and Mineral Industries. Recibida, registrada, archivada. Y, al parecer, nunca actuaron sobre ello de ninguna manera que impidiera que el Borough Council autorizara la quema de ese mismo vertedero 14 meses después. El Borough Council no tenía acceso a las evaluaciones de derechos minerales presentadas ante la agencia estatal. Era un órgano de gobierno local tomando una decisión municipal rutinaria. No sabían que una firma de ingeniería había advertido al gobierno estatal, más de un año antes, que quemar basura en Landon Street suponía un riesgo concreto e identificable. No podían saber que esa información estaba en la sala equivocada, en el archivador equivocado, en la carpeta equivocada, dentro de un archivo en una ciudad situada a 60 millas de distancia. Fury contactó con la Administración de Archivos del Estado. Contactó con un historiador de Bloomsburg University que había escrito sobre Centralia. Contactó con una periodista del Philadelphia Inquirer que había cubierto ampliamente la historia de Centralia en los años 80. La periodista hizo averiguaciones. Se puso en contacto con el Department of Environmental Resources, con la oficina del fiscal general del estado y con la empresa sucesora de la entidad que había encargado las evaluaciones de 1961. La respuesta del Estado fue que los documentos eran materiales históricos, fuera de cualquier plazo legal aplicable. La respuesta de la empresa sucesora fue que su equipo legal había revisado el asunto y no tenía comentarios sobre documentos históricos. La respuesta de la oficina del fiscal general fue que no había motivos para abrir una investigación con base en la información presentada. Los documentos fueron descritos en un artículo breve del Inquirer en 1998. Salió en la página B7. No hubo una investigación posterior. No hubo una audiencia legislativa. No hubo una investigación formal sobre cómo una evaluación de ingeniería que identificaba un riesgo concreto de incendio en un lugar concreto había sido recibida por el Estado y luego archivada sin que se tomara ninguna medida para evitar el riesgo que describía. El fuego bajo Centralia seguía ardiendo cuando salió ese artículo, y sigue ardiendo hoy. El vaciamiento de Centralia no ocurrió de la forma rápida y decisiva de una evacuación de emergencia. Ocurrió como suelen resolverse siempre las catástrofes lentas, de manera desigual, incompleta, con las personas más afectadas cargando con el peso de decisiones tomadas a distancia por instituciones que no iban a vivir con las consecuencias. Los fondos federales de reubicación
empezaron a llegar en 1984, después de años de atención por parte del Congreso y de la insistencia sostenida de un pequeño grupo de vecinos que, para entonces, ya se habían convertido en expertos en navegar la maquinaria de la respuesta gubernamental. Las familias empezaron a aceptar las ofertas de compra. Algunas se marcharon con alivio, agradecidas por cualquier salida a una situación que llevaba más de 2 décadas sin resolverse. Otras se marcharon con rabia, con esa ira contenida propia de quienes entendían que les estaban compensando por algo que jamás debió haber ocurrido. Algunas resistieron para conseguir mejores condiciones, discutiendo con agentes federales sobre la tasación de sus propiedades en cocinas donde los detectores de monóxido de carbono llevaban años sonando, y unas pocas, sencillamente, se negaron. Se negaron por principios, o por necesidad, o por esa profunda resistencia humana a aceptar que la vida que has construido y el lugar donde has enterrado a tus muertos vaya simplemente a serte comprado a un precio fijado por la misma gente responsable de la situación. Una mujer llamada Eleanor White, cuya familia llevaba 3 generaciones en Centralia, rechazó las 2 primeras ofertas de compra y permaneció en Locust Avenue hasta 1992. Había criado a sus hijos en esa casa. Había enterrado a su marido desde la iglesia que estaba a 2 calles. Había trabajado durante décadas en la cafetería que cerró cuando cerró la tienda de comestibles, cuando cerró la ferretería. Conocía el pueblo de esa manera íntima y acumulada que solo permite una vida larga en el mismo lugar. En una entrevista concedida a un periódico de Bloomsburg poco antes de aceptar finalmente la reubicación, dijo: «No paran de decirnos que el pueblo ya se acabó, pero ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió cuándo se terminaba lo nuestro? No fuimos nosotros. Nosotros no decidimos que el vertedero estuviera donde estaba. Nosotros no decidimos cómo respondió el Estado. Nosotros no decidimos nada de esto. Nosotros simplemente estábamos aquí, y ahora quieren pagarnos por lo que era nuestro y darlo por resuelto». Sus palabras contenían algo que iba más allá de una queja personal, porque tenía razón de una forma precisa y documentable. La gente de Centralia no decidió construir un vertedero sobre un terreno que ocultaba antiguas galerías mineras no cartografiadas. No decidió que el Estado tuviera en su poder una evaluación de ingeniería que identificaba ese vertedero como un riesgo de incendio y que aún así no actuara sobre ella. No decidió que hubiera funcionarios que retrasaran la intervención durante los años en que el fuego todavía podía contenerse. Y esas decisiones fueron tomadas por ellos, por sistemas e instituciones que operaban con intereses e información que los vecinos de Centralia no compartían y de los que nunca fueron informados. En 1992, la población del pueblo había caído por debajo de 100 personas. En el año 2000, eran menos de 20. El código postal 17927 fue retirado por el United States Postal Service en 2002, una confirmación burocrática de que el pueblo, para efectos oficiales, ya no existía. Se retiraron las señales de las calles, se levantaron las carreteras que daban servicio a los barrios ya abandonados. Las propiedades adquiridas mediante expropiación quedaron entregadas al lento proceso de reclamación que la vegetación, los elementos y el calor que subía desde abajo fueran capaces de imponer sobre ellas. La iglesia donde el padre Cherney había ejercido su ministerio durante los años de crisis, St. Ignatius en Wood Street, fue una de las últimas estructuras en ser demolidas. La antigua congregación, dispersa ya por varias comunidades de la región, había mantenido un vínculo con el edificio mucho tiempo después de que la mayoría de sus miembros hubiera dejado Centralia. Cuando por fin llegó la demolición, hubo personas que condujeron durante horas para estar allí, para quedarse de pie en la acera frente al edificio donde habían sido bautizados, confirmados y casados, y donde habían enterrado a sus muertos, y verlo caer. El suelo bajo sus pies, incluso entonces, estaba tibio. Justo cuando creíamos entender ya el cuadro completo de lo que había ocurrido en Centralia, justo cuando la magnitud de la pérdida parecía haber quedado plenamente establecida, empezaron a surgir nuevas preguntas sobre lo que el fuego seguía haciendo y sobre lo que algunas personas tal vez siempre habían querido que hiciera. Hay una pregunta que atraviesa todos los relatos sobre Centralia
por debajo de las historias oficiales, de las investigaciones periodísticas y de los análisis académicos, por debajo de todos los documentos revisados y de todos los testimonios registrados. Es una pregunta que ninguna investigación oficial ha respondido jamás por completo. Una pregunta que la gente que vivió en Centralia se hizo a sí misma y que también les hizo a los hombres de oficinas y agencias que iban a reunirse con ellos. Tomaban notas, elaboraban informes y nunca les dieron una respuesta satisfactoria. La pregunta es esta: ¿quién se benefició de que el fuego siguiera ardiendo? Para responderla, hay que pensar en el subsuelo de una manera distinta a la que propone la versión oficial. Las vetas de carbón bajo Centralia todavía contenían depósitos importantes de antracita cuando comenzó el incendio en 1962. Las vetas más accesibles ya habían sido explotadas, pero quedaban depósitos más profundos y más extensos que la tecnología y la economía de la extracción de mediados del siglo XX habían dejado intactos. Esos depósitos y los derechos minerales sobre ese carbón estaban en manos de entidades corporativas que, a comienzos de los años 60, eran subsidiarias de conglomerados energéticos más grandes. El valor de esos derechos era real, incluso para carbón que en ese momento era inaccesible. En una época en que la economía energética era inestable y el futuro del carbón era incierto, pero no estaba descartado, quienes poseían los derechos minerales bajo una comunidad habitada controlaban un activo cuyo desarrollo se veía complicado por la presencia de la gente que vivía encima. No se puede hacer minería a cielo abierto bajo una comunidad. No se pueden excavar las vetas poco profundas bajo un barrio residencial sin reubicar antes a los vecinos que viven encima. Los obstáculos legales y políticos para una alteración masiva de la superficie en una zona habitada son enormes. Procesos de expropiación, oposición vecinal, atención mediática. Todo el peso de la reclamación moral y legal de una comunidad sobre el suelo que ha ocupado durante generaciones. Esos obstáculos no son insuperables, pero sí costosos. Exigen tiempo, generan escrutinio, producen el tipo de conflicto público que las empresas y los funcionarios conectados a ellas prefieren evitar. Pero un incendio cambia el cálculo. Un incendio que vuelve inhabitable la superficie, que lleva al gobierno a declarar que el terreno sobre el carbón es demasiado peligroso para la presencia humana, que obliga a comprar las propiedades de los vecinos, a demoler las estructuras, incluso a eliminar el código postal. Un incendio que hace todo eso elimina los obstáculos, limpia la superficie, vacía la tierra de la complejidad legal y moral que implica una tierra habitada, convierte un pueblo en una zona despoblada, donde la única pregunta que queda es la industrial. Nunca ha aparecido un documento que afirme de forma explícita que se permitió o se favoreció la expansión del fuego como estrategia para despejar la superficie sobre un depósito de carbón. El registro histórico no respalda una acusación de incendio provocado deliberadamente ni de conspiración consciente con ese fin específico. Lo que sí respalda el registro histórico, con abundante documentación, es un patrón de decisiones, cada una explicable por su propia lógica institucional, que en conjunto tuvo el efecto acumulado de permitir que el fuego pasara de ser un problema local controlable a una catástrofe que terminó vaciando por completo una comunidad. La evaluación de ingeniería de 1961, archivada e ignorada. Los años de intervención retrasada durante los cuales el fuego pasó del vertedero a la red de vetas. Las operaciones de supresión mal financiadas y finalmente ineficaces. La década y media en la que las familias vivieron sobre un fuego en expansión mientras las agencias estudiaban, los comités se reunían y los informes eran emitidos y archivados. Los documentos que permanecieron 36 años en el archivador equivocado del archivo de Harrisburg. Cada una de esas cosas, tomada por separado, puede atribuirse a un fallo institucional ordinario, a inercia burocrática, a limitaciones presupuestarias, a la fricción normal de la respuesta gubernamental ante una situación sin precedentes. Pero el patrón de todas ellas, la forma concreta en que el fracaso se fue acumulando en cada etapa en la que el éxito todavía era posible, y luego la forma concreta en que las consecuencias de ese fracaso sirvieron muy bien a ciertos intereses, ese patrón
es más difícil de atribuir por completo a una simple incompetencia. La gente que construyó Centralia, que trabajó en las minas y que crió a sus hijos sobre esas vetas, no tenía poder para dar forma a ese patrón. Lo que sí tenían era el poder de escribir cartas, asistir a audiencias, testificar ante comités, llevar su correspondencia y extenderla sobre las mesas delante de los hombres que les habían fallado, y preguntar, muy en voz baja y con total precisión, ¿por qué dejaron que ardiera? Ninguno de esos hombres dio jamás una respuesta satisfactoria. Los geólogos que han modelado el incendio de Centralia estiman que, basándose en el volumen de carbón que sigue en las vetas afectadas y en la tasa histórica de consumo, el fuego podría seguir ardiendo entre 100 y 250 años más a partir de hoy. Hay niños vivos ahora mismo que no llegarán a ver apagarse el fuego de Centralia. Crecerán, envejecerán, construirán sus vidas, y el fuego seguirá allí cuando ellos ya no estén, ardiendo en la oscuridad bajo las colinas de Columbia County, paciente como solo lo son los procesos geológicos, indiferente a todo lo que ha ocurrido en la superficie. El propio pueblo es una especie de fantasma, no en un sentido sobrenatural, sino en el sentido muy real y muy físico de un lugar que existe en las estructuras de la documentación oficial sin existir ya sobre el terreno. La cuadrícula de las calles sigue viéndose desde el aire, las intersecciones, el trazado de las manzanas, los solares donde antes hubo casas, antes de que llegaran los equipos de demolición. La vegetación ha ido abriéndose paso entre los viejos cimientos. El cementerio sigue allí, con sus lápidas todavía en pie sobre una tierra tibia al tacto, donde el vapor sube en las mañanas frías entre la hierba que rodea las tumbas. Sigue quedando un pequeño número de personas, menos de 10 según los recuentos más recientes disponibles. Viven bajo un acuerdo con el Estado. Pueden permanecer en sus casas durante el resto de sus vidas, tras lo cual las propiedades pasarán a ser del Commonwealth. Eso es, según cómo se mire, o bien el reconocimiento de algo que no se les podía arrebatar, o bien el acto final de un proceso larguísimo de borrado administrado. Las últimas personas de pie sobre un terreno que el Estado ya ha declarado que no existe como comunidad. Si caminas por lo que queda de Centralia en una mañana fría, y la gente camina por allí, atraída por lo extraño del lugar, por el vapor que sale de una tierra que debería estar helada, por las zonas sin nieve en las laderas, donde el calor subterráneo mantiene el suelo despejado, puedes sentir el calor a través de las suelas de tus botas. Puedes olerlo, ese olor mineral, antiguo, a carbón ardiendo lenta y profundamente. La tierra bajo tus pies está viva de una forma que no tiene nada de humana, y sin embargo, es enteramente el resultado de decisiones humanas. Cada grado de calor en ese suelo, cada hilo de vapor, cada grieta en lo que antes fue una carretera, es el resultado de decisiones tomadas por personas concretas, o en oficinas concretas, por razones que nunca fueron reveladas del todo a la gente que vivía encima. Eleanor White ya no está. Walter Gasperetti ya no está. El Dr. Raymond Selexi ya no está. Harold Tracis, que presentó el informe de 1965, que pasó un año guardado en un archivador, casi con toda seguridad, ya no está. Los hombres que recibieron la evaluación de ingeniería de 1961 y no hicieron nada con ella, ya no están. Los abogados que revisaron la exposición legal y aconsejaron a sus clientes en consecuencia, ya no están. El fuego sigue ahí, y en algún lugar de los archivos del Commonwealth, en colecciones que ningún doctorando ha tenido todavía ocasión de revisar, en expedientes que estaban correctamente archivados y por eso no atrajeron atención especial, o en cajas que fueron selladas cuando ciertos departamentos se reorganizaron y que no se han abierto desde entonces, puede haber documentos que nos dirían con más precisión qué se sabía, cuándo se sabía y qué se decidió. Documentos que pondrían nombres, fechas y afiliaciones institucionales al patrón de decisiones que convirtió un incendio de basura en una catástrofe de 60 años. No tenemos esos documentos. Tenemos lo que nos ha dejado el registro, la evaluación de 1961, los intentos tardíos de supresión, las cartas que envió Walter Gasperetti y las respuestas estándar que recibió, el testimonio de Rose Gasperetti y el montón de correspondencia que dejó sobre la mesa
ante el Comité Legislativo, la nota breve de la página B7 del Philadelphia Inquirer, los niños que crecieron respirando el aire de un pueblo que ardía desde abajo, cuya historia médica fue documentada por un médico que no pudo lograr que el Estado investigara sus hallazgos. Tenemos el propio suelo, tibio en enero, humeante en el frío del invierno, agrietado de maneras que cuentan la historia de lo que arde debajo, indiferente a cada decisión administrativa tomada arriba. Esto es lo que Centralia nos muestra, que los desastres más importantes rara vez son simples. Son el producto de decisiones acumuladas tomadas por sistemas que casi nunca afrontan consecuencias por sus elecciones y que afectan a comunidades que no tuvieron voz en las decisiones que marcaron su destino. El fuego de Centralia es geológico ahora. Está más allá de cualquier intervención humana a una escala razonable, pero la historia del fuego es humana, total y específicamente humana, y el registro de esa historia nunca ha sido plenamente afrontado. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la verdad completa de lo que ocurrió en Centralia ha sido contada alguna vez? ¿Crees que las personas que tomaron esas decisiones, las que recibieron esa evaluación en 1961 y la archivaron, las que leyeron el informe de Tracis de 1965 y lo dejaron un año guardado, las que recibieron las cartas de Walter Gasperetti y enviaron respuestas estándar, ¿crees que entendieron en ese momento lo que estaban poniendo en marcha? Deja tu comentario abajo, leemos cada uno, y tus ideas influyen de verdad en la dirección que toman estas historias. Si este tipo de investigación histórica profunda es lo que viniste a buscar a este canal, las historias que las instituciones prefieren dejar enterradas, suscríbete a Sombras del Sur, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por mirar.